Gracias por estar con la Iglesia del Señor aquí en Chile. De verdad es una gran bendición poder contar con ustedes. El pastorado está contento de poder participar, escucharlo y gracias por todo el esfuerzo de la Iglesia del Señor en Colombia a favor de las misiones acá en Chile, hermano Álvaro. De verdad, muy agradecidos. La voz del pastorado, de sus esposas y que el Señor continúe bendiciendo la obra del Señor en Colombia. A usted, hermano, Señor lo siga guardando, le siga prosperando, guardando su salud y a nuestro honorable consistorio de ancianos desde Santiago de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas. Un gran saludo, hermano Álvaro. Muchas, muchas gracias. Amén, amén. Así que creo que vamos a la palabra, ¿le parece, hermano Álvaro? Cuando ustedes digan. Así estamos. Vamos a comer lo que Dios ha preparado para nosotros, Amén. si le parece, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermano, gloria a Dios. Cuento, hermano Benjamín, hermana Marina. Amén. Dios le bendiga. amén. Te veo bien. Buena salud, buena cara. Es que Amén. dicen por ahí que la hierba mala no se muere. Eso nunca muere, hermano. Aquí estamos sirviéndole al Señor hasta que el Señor nos dé la fuerza y el ánimo para hacerlo. Y sí estuvimos preocupados, estuvimos orando por ustedes, pero el Señor siempre responde y Amén. nos respalda, gloria al Señor. Y Amén. saludo a todos estos pastores que están trabajando en Chile. Este año pensé visitarlos, pero como aquí la que manda es la pandemia, pues Así yo es. llegué de Estados Unidos y entonces me encerraron 15 días. Y cuando estaba para salir, cuarentena. Ay, ay, ay. Tengo más días que ustedes estar encerrados. Pero la verdad es que, hermano, la palabra de Dios nos encierra y nosotros somos como el Señor dice, porque así sois vosotros como Él en el mundo. Amén. Hay algo extraño con los cristianos. A nosotros no hay que nos encierren ni que nos amarre. Amén. Porque de alguna manera andamos sueltos en el nombre del Señor. Así que sí. Saludos a todos los creyentes, hermanos, pastores. Qué bueno es compartir, hermanos. Fíjense que no hay distancia. Me siento allá con ustedes. No hay paredes, no hay ventanas, no hay piso, no hay cielo raso. Estamos en alguna parte y en ninguna, pero estamos juntos. Amén. El Señor hace estas cosas que el hombre ha ido descubriendo, pero el Señor ya las conocía de siempre. Así es. Esto no es nada nuevo, sino que ahora lo estamos aprendiendo nosotros. Pero el Señor nos dio este espacio para compartir. Así que vamos a mirar la palabra de Dios un poco. Veo que han dedicado la semana a la familia. Sí, Señor. Y francamente, como pastor, me gustó mucho el tema de la familia. Yo creo que un pastor sabe que cuando las familias de la iglesia van bien, la iglesia va bien. Amén, amén. Y si la familia del pastor va bien, la iglesia tiene un buen pastor. Esto no es cuestión de raticos, ni de emociones, ni de momentos eufóricos. Esto es la vida. En este momento yo estoy aquí en una habitación solo, pues aparentemente debería estar encerrado, ¿no? Algo hay en mi corazón que es una cosa libre y no se encierra nunca. Y si eso está en tu corazón, eso se va a sentir en la casa, en la iglesia, sí, en el bus, en el trabajo, donde vaya. Así que la gente se lo ha dicho a uno a veces en la calle. Es que usted tiene algo. Una vez yo paré un taxi y me subí y le dije a la calle tal, carrera tal, y me quedé esperando ahí, mirando para adelante, porque el carro no se movía. Entonces yo me volteé y digo, ajá, ¿y qué? Buen barranquillero, ajá, ¿y qué? Me dice, ¿usted quién es? Digo, ¿por qué? No, es que usted tiene algo, no sé, usted irradia algo. Yo soy un ministro del Señor, pastor. Yo sabía que usted tenía que tener algo. Bueno, uno se acostumbra a tener eso y no se da cuenta que lo tiene.
Pero la gente que está afuera, que no conoce la presencia de Dios, que no la disfruta, cuando la encuentra en uno de nosotros, le sorprende porque, hermano, la llevamos. Hay algo dentro de nosotros que trasciende. Y esto no es cuestión ya de formas, es cuestión de sustancia. Hay algo dentro de nosotros que si tú permites que salga, impacta a la gente que está alrededor, aunque tú no digas ni una palabra. Así es. Sí, El amén. que lo tiene, lo tiene. Y el que no lo tiene, haga lo que quiera que no lo tiene. Porque no hay nada que tú puedas hacer para tenerlo, solamente rendirte a Dios. Así que vamos a hablar de la familia en esa perspectiva bíblica. Dios sí nos enseña muchas cosas. Y como le digo, a mí este tema me ha fascinado toda la vida. Toda la vida. Yo le he gastado muchas horas a las familias en mi oficina, en las casas, porque creo que ese es un tema muy importante. Amén. Vamos a hablar de un tema, yo quiero titularlo Todo comienza en casa. Amén. Hermano Todo Álvaro. comienza en casa. Hermano Evangelio Álvaro. según San Juan, capítulo 5, verso 19. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 19. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos a orar. Soberano Dios, invocamos el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu presencia que invade el continente, Señor. No importa dónde estemos, estamos en Cristo. Y ahí tenemos comunión los unos con los otros, compartiendo esa naturaleza que tú nos has dado, Señor, de parte de Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias por los niños, por los jóvenes, los maestros, los pastores, todos los que hemos participado y que están en esta mañana por todo el mundo, cantando alabanzas, bendiciendo tu nombre, predicando tu palabra, sabiendo que tú mereces toda honra, toda adoración, que nuestras vidas han sido consagradas a ti, Señor, para que el mundo sepa que hay un faro de luz, que hay un camino, que hay una senda que conduce a la vida eterna y que ese camino es Jesús. Ayúdanos a entender eso y a proclamarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera hacer una introducción porque estoy hablando con personas que leen la Biblia, que la estudian. Y entonces a veces nos olvidamos de que la Biblia no fue escrita en un día. La Biblia fue escrita a través de muchos años. Los primeros libros que se hablan de la época de Moisés y los últimos que tienen como 2000 años. Pero entonces en ese lapso de tiempo que se escribieron, pasó muchas generaciones, muchas situaciones, muchos sistemas políticos, muchos sistemas culturales. Y entonces la Biblia refleja todo eso. Y a veces nosotros lo leemos como si la Biblia hubiera escrita ayer o como si hubiera sido, por ejemplo, en Colombia. Entonces los colombianos creen que la Biblia es colombiana, pero la Biblia no es colombiana. La Biblia encierra una evolución en el tiempo y una forma de ver la vida. Hagamos este ejercicio sencillo. ¿Quién escribió el libro de los Proverbios? Entonces, bueno, Salomón, ok. ¿Cuándo vivió Salomón? Salomón fue de los primeros reyes de Israel. Vino Saúl, vino David y vino Salomón. Así que temprano en la historia de Israel se escribió el libro de los Proverbios. En ese libro dice, la maldad está atada al corazón del muchacho y la vara de la corrección se la saca.
Dele palo que se le quita. Pero Isaías habla del rey Usías. Así que el rey Usías no fue enseguida de Salomón. Pasaron como 200 o 300 años y vino Usías. Entonces aparece el profeta Isaías y escribe su libro. Y en ese libro del profeta Isaías, en el primer capítulo, él dice algo que uno no pilla porque uno está pensando en otra cosa. Está pensando tan teológicamente que se da cuenta que en el capítulo hay dicho algo que tiene que ver con la vida diaria. Y él dice, el hombre es una podrida llaga, desde la planta del pie hasta la mollera. No hay cosa sana. Y él dice, ¿para qué queréis ser castigados? ¿Todavía os revelaréis? Entonces, fíjese usted que aquí se está haciendo una alusión al castigo físico. Y implícitamente dice que el castigo físico no corrige al hombre. Todavía os revelaréis. Dice, le dan palo. Y si usted lee la Biblia, usted encuentra que les mandó ejércitos extranjeros y no se arrepentían. Y le salieron llagas por todo el cuerpo y no se arrepentían. Y se derramó la copa de la ira y no se arrepintieron. Y la otra copa y no se arrepiente. El hombre no se arrepiente por el castigo. Hay que castigarlo, pero la Biblia dice, o no sabéis que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Así que aquí hay una revaloración de lo que es el castigo como método, como sistema. Entonces, es imposible que nosotros pasemos por alto estas cosas que la Biblia dice, porque nosotros aprendemos lo que la palabra de Dios va enseñando. Entonces, así que es necesario que reflexionemos de cómo cambian los tiempos y los métodos a través de los tiempos, para que podamos aplicar las enseñanzas de la Biblia a la vida del hogar. Por ejemplo, usted encuentra a Abraham. Abraham tiene un hijo que tiene ya como 14, 15 añitos, ya un muchacho grandecito. Entonces este muchacho sale con su padre para hacer un sacrificio. El muchacho se ve que eso no era la primera vez. Él sabía cómo se hacía un sacrificio. Dice, papá, aquí tenemos leña, tenemos el cuchillo, el fuego, todo. Pero falta el cordero. Así que él sabía. Y va con su padre con una pregunta. Y poco a poco él se va dando cuenta que el cordero como que va a ser él. Yo le pregunto a usted, bueno, usted no me conoció a mí de jovencito, pero fui muy inquieto. Si a mí mi papá a los 15 años me trata de amarrar para ponerme en un sacrificio y clavarme un cuchillo, le aseguro que todavía me estaría persiguiendo. ¿Cierto? Así que uno tiene que pensar que entre ese padre y ese hijo hay una relación única. Pero además, tú no puedes pensar que tú puedes hacer lo que hizo Abraham, porque eso hoy día es impracticable. Esto es imposible. Si tú llevas a tu hijo a un sacrificio para clavarle un cuchillo, a ti te meten preso a la cárcel y te quitan la patria potestad. Así que eso no es un modelo que tú puedes seguir. Está en la Biblia, lo hizo el gran Abraham, pero es un modelo que tú no puedes seguir, ni yo tampoco. Ni en Chile ni en Colombia nos permitirían hacer eso. Cuando un hijo era rebelde y se metía en problemas y borrachaba y era contumaz y rebelde, ¿qué hacía el papá? Lo llevaban de los ancianos de la iglesia, de los ancianos del pueblo. Dice, mire, este muchacho es contumaz y rebelde y no puedo con él. Entonces ellos lo ponían ahí, llamaban al pueblo, lo apedreaban y se acabó el rebelde. Bueno, tú tampoco puedes hacer eso ahora. Tú no puedes coger un hijo y apedrearlo hasta que se muera.
te ponen preso, nos desprestigias todo. Ni nosotros te lo aceptaríamos, aunque somos cristianos y leemos la misma Biblia. ¿Cómo tú vas a pelear a un niño y lo vas a matar? Pero en esa época eso era válido. Entonces yo quiero que tú veas que esto que estamos leyendo está en la Biblia, pero que son métodos superados que correspondieron a un momento histórico, a una situación especial que hoy es impracticable, es inaceptable. Así que no lo puedes hacer. Josué se paró y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, eso es muy bonito. Pero ¿cuántos padres podemos prometer, sin lugar a equivocarnos, que toda nuestra casa va a servir a Dios en el tiempo de hoy? En la época esa, los hijos no podían decir lo que querían hacer o no. No había libertad a la mayoría de edad. Ni siquiera escogían la esposa, se la escogía el papá. Acán se robó el manto babilónico y unos cuantos lingotes de oro y lo mataron a él, a la esposa, a los hijos, a los siervos, a todo. Entonces esa estructura familiar no existe hoy. Entonces ese evento puede servirnos a nosotros de inspiración como meta. Yo sí quiero que mis hijos sirvan a Dios, así como los de él, pero no puedo usar los métodos que él usó. Tengo que usar mis métodos, conseguir esa misma meta, pero con los métodos que yo tengo ahora. Creo que es muy lindo pensar que yo y mi casa serviremos a Dios. En mi caso, yo tengo 5 hijas y bueno, gracias a Dios, le están sirviendo al Señor. Y considero que eso es una bendición. Pero no puedo yo decir que lo conseguí con los métodos de Josué, ni con los métodos de Moisés, ni con los métodos de esa época, porque no puedo. Abraham era un señor que vivió hace 4.000 años o 5.000 y eso ya no se practica. Entonces tú tienes que pensar que las metas que ellos tenían sí las tenemos nosotros también. Nosotros queremos tener hijos obedientes, queremos hijos consagrados, tenemos querer familias que le sirvan a Dios, pero tenemos que mudarnos al cristianismo, a lo que Dios nos enseñó a nosotros de cómo es. Fíjate tú que la misma escritura, allá en 1 Samuel 9:9 dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente. Y entonces explica porque los que estaban oyendo a este señor no entendieron eso bien. La palabra vidente en la época que se dijo esto significaba un hechicero. Entonces él les explica que en la época de acá él se refiere, la gente decía, vamos a ver al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir, a veces los incrédulos hacen eso. No es poco hechicero, no eran hechiceros. Lo que hoy se llama vidente, lo que ahí se llamaba vidente, ahora se llamaba profeta. Entonces, fíjate que la misma Biblia usa el método para corregir lo que con el tiempo significa otra cosa. Y entonces nosotros no podemos evitar eso, porque estamos pensando en ganar nuestra familia. Y debemos tener la inteligencia y la sabiduría de parte de Dios, la dirección de Dios, para aplicar las escrituras de tal manera que consigamos las metas que Dios nos propuso. Los objetivos que Dios nos dio, no podemos perderlos. Nosotros necesitamos ganar nuestra familia. Y queremos verlos en la iglesia, queremos verlos sirviendo al Señor, queremos verlos felices. Y tenemos los ingredientes, pero hay que saberlos mezclar bien. Hay que saber la receta bien ahora, porque si no, tendremos problemas. Así que no podemos olvidar nuestro texto. Nuestro texto dice que Jesús les dijo que
No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo. Nosotros siempre hemos visto en este versículo una verdad trascendental y la hay, aquí está. Esa verdad trascendental que se aplica a Cristo, el Dios que se hizo hombre, sí. Pero aquí también nos está hablando de un aspecto natural, de un aspecto familiar, de la relación íntima de un padre con su hijo. Nada hace el hijo que no haya visto hacer al padre, porque lo mismo que hace el papá, hace el hijo. En estos días que le mandan uno tantos videos por internet, hay muchos de mascotas. Y uno se da cuenta cómo la mascota hace lo que el dueño hace. Si él salta, el perro salta. Si se da la vuelta, el perro da la vuelta. Si hace flexiones, el perro hace flexiones. Porque esa mascota ve algo y él lo interioriza y le produce una acción. Entonces, creo que hay cosas que tenemos que aprender. ¿Qué idioma hablan los niños? Un bebé no habla ningún idioma. No sabe inglés, no sabe francés, no sabe español. No importa dónde nazca. Si nace en el Japón, él no sabe japonés, ni tampoco español. Si nace en Colombia, él no sabe español. De hecho, digo porque yo me he dedicado mucho tiempo a esto. Yo me he dado cuenta que muchos niños que le dicen desobedientes no son desobedientes, sino que no entienden lo que los padres le dicen. Tú le dices una palabra y ellos no saben qué es eso. En estos días hay programas que hacen con niños y uno que le pregunta, a ver, ¿qué significa? ¿Por qué dicen la fiebre amarilla? Porque yo creo que le da mucha fiebre y se pone amarillo. ¿Y por qué dice que se puso rojo como un tomate? Y dio una explicación, porque el tomate, no sé qué, el niño no sabe lo que tú le estás diciendo. Así que él no entiende lo que tú le dices. Y te lo digo porque yo viví en un país que hablaba otro idioma. Y como tuve fama de que aprendí rápido, ellos pensaban que yo lo entendía todo. Y un día la secretaria general del instituto me dijo, consígame tal cosa. Yo supuse que le entendí y le traje otra. Y ella me miró como un poquito molesta. Y no, te dije tal cosa. Así que yo volví y le traje otra cosa. Y ya me di cuenta que se estaba poniendo molesta porque pensaba que yo estaba burlando de ella. Y llegó un amigo. Me dice, Álvaro, es que él te dice que traigas tal cosa. Y yo, pero yo le traje, ¿qué es? Y él tampoco me quería creer. Pero tú no sabes. Francamente, no sé a qué se refiere. Así entre dudoso y pensando que yo me estaba burlando de los dos, subió conmigo. Y me dijo que, claro, pues hay cosas que tú nunca usas en la casa porque no eres ama de casa. Y yo era jovencito, tenía 20 años. Entonces era un balde de agua. Yo no sabía cómo se decía balde. Así que aunque yo entendía otra cosa, iba a clases, respondía exámenes y entendía teología, no sabía cómo se decía balde. Y a tu niño, tú lo mandas a hacer que él se va corriendo para allá a buscarlo y en el camino se queda jugando porque él no sabe lo que tú le dijiste. Así que es importante que tú sepas que los niños no saben ningún idioma. Ellos saben lo que ven y lo que ven que tú haces. Así que ellos imitan. Ellos hacen exactamente lo mismo. La imitación es su idioma, lo que tú les enseñas. Así que el aprendizaje primario de los niños es por imágenes. Ellos saben la imagen, la mamá, el alimento, el juego. Ellos no entienden eso, como si hablara con un sordomudo. Ellos no hablan como tú. Tú le haces unas señas que no son letras una por una para decir la palabra, porque ellos tienen ideas. Pero las ideas no tienen una comprensión minuciosa de lo que tú le estás diciendo. Entonces, nosotros tenemos niños y ellos aprenden lo que hacen sus padres y lo que las personas que los rodean hacen. Y van aprendiendo. Así que
¿Quiénes son los que están más cerca? Pues sobre todo los padres. Así que tienen cerca de manera permanente a sus padres. Así que los niños aprenden los hábitos de comida. Muchos se han casado y a veces tienen problemas con la esposa porque la sopa de frijoles no la hacen igual. En Barranquilla los frijoles le echan azúcar o panela. Y entonces una persona del interior dice, ¿y esto qué es? Frijoles con... Entonces si un costeño se casa con una antioqueña y él espera que le pongan frijoles y que tengan panela, nunca los va a tener. ¿Por qué? Porque él en su casa aprendió a comer de una manera y ella aprendió a comer de otra. Entonces el niño aprende en su casa la sazón. Y esa sazón se convierte en una directriz de la vida. Así que él también aprende a qué hora se levanta. Lo levantan a las 4, a las 5, a las 7, a las 10, a las 8, a la hora que sea, y él se acostumbra a esa hora. Pero resulta que cuando se sale a la vida, le exigen que se levante a otra. Entonces tiene problemas. Él tiene problemas. No acostumbra a tu hijo a hacer lo que tú haces en casa porque en la calle no le van a permitir eso. Afuera le van a exigir otra cosa. Más es que no hay que hacer, no importa que no haya que hacer, levántelo. Dele a él una enseñanza. Él aprende a la hora de levantarse. Él también aprende cuándo acostarse. Los muchachos de ahora creen que si se acuestan a las 10 de la noche, ellos no son adultos. Y hay que acostarse a las 1 de la mañana. Y están convencidos que si no se acuestan a esa hora no aprenden ni ven nada. Pero resulta que el que no duerme antes de 12, al otro día, aunque duerma todo el día, no recupera el sueño perdido porque el sueño que se pasa de esa hora ya no se recupera. Entonces usted tiene que acostarse antes de las 12. Ojalá que sea a las 10, 10 y media máximo. Pero el niño aprende a qué hora acostarse. Aprende el vocabulario que se aprende en la casa, el que usamos, los criterios que usamos para juzgar. Él se da cuenta, él no, tú no dices, amigo, cuando usted pase, haga esto. No, él ve lo que tú haces y él aprende de eso. Así que el vocabulario de los niños es el aprendizaje que tú le das por tu ejemplo, por tus acciones y tus discursos que haces en la casa. Él va aprendiendo las palabras que en otras casas no se usan. Así que a veces hasta los padres generan un vocabulario íntimo que le dice la mamá a la niña algo para que los otros no entiendan, pero ella sí sabe lo que le está diciendo. Y es un idioma propio que nadie sabe sin ellas dos. Entonces el niño aprende así. Así, fíjate tú, los primeros discípulos del Señor eran pescadores. ¿Y los padres qué eran? Pescadores. ¿Dónde lo aprendieron? De sus padres. Y la Biblia nos muestra cómo las personas aprenden de sus padres y por imitación. Fíjate tú que el día que estaban en el patio de allá, estaban juzgando a Jesucristo, lo reconocieron porque ellos hablaban como Jesús. Y se ve que no era solamente el idioma, no. Se ve que era la forma decente como hablaban, porque Pedro, para demostrar que no era, dijo un poco de malas palabras, dijo vulgaridades. Entonces, el que anda con Jesús habla como Jesús. Por eso es raro escuchar a un pastor hablando de cierta manera, porque él habla como si no anduviera con Jesús. La gente lo dice de forma coloquial. El que anda con la miel, algo se le pega. Es raro que tú andes con Jesús y hables como el diablo. Eso es raro. Eso no es un esfuerzo que tú haces. Es que a uno se le pega la palabra de su amigo, del más íntimo, del con quien uno comparte. Y los niños también. Si yo no le enseñé eso a ellos, sí se lo enseñaste, aunque no pretendiste, tú se lo enseñaste. Él lo aprendió de ti, de su abuelita, de su abuelito. A mí me llama la atención una historia bíblica que se refiere a una familia que se llama los recabitas. Jehová le dijo al profeta, invítalos al templo y bríndales vino. Así que el profeta los invitó con otros y les puso unas tazas y unas copas y se toman el vino.
Y no. No, nuestro padre Recap nos enseñó que no tomáramos vino, que viviéramos en tiendas, en filas, y yo varias cosas. Vea, usted y yo que somos padres, sabemos que esa clase de obediencia no se consigue solo con decir, hijo, no tome vino. Ese tipo de obediencia obedece a un hábito, a una forma de vida, a una costumbre que se hizo ley. No porque le dijeron que no, sino porque nunca vieron a su padre tomar vino, ni a su abuelo nunca vieron tomar vino. Así que en esa casa no se tomaba vino. Como muchas cosas. Yo estoy seguro que el hermano Benjamín, de pronto, accidentalmente en una parte, le pusieron comida con achote, pero de pronto ni sabe lo que es el achote. ¿Por qué? Porque eso se comía en la costa. Y la primera vez que yo viajé al interior, que voy a la montaña, nos bajamos en un pueblo que estaba a orilla del río Cauca con mi mamá. Y yo, como curioso, tenía 15 años, me fui allá y vi dónde estaban cocinando. Y vine aterrado. Y dije, mami, no compre comida. Esa comida está sucia. Se ve que es una comida con agua verde. Mi mamá se fue a ver qué es lo que era. Y vino riéndose y me dice, hijo, eso es azafrán. Pero yo nunca había visto el azafrán. Entonces, esos son los hábitos que se traducen en una forma de vida de obediencia, pero porque se han practicado. Entonces, no es cuestión de dar una orden y que ya la persona está programada, no. Tú no puedes ser el hijo que se acueste temprano cuando tú te acuestas tarde. Él también quiere ser mayor y acostarse tarde. Entonces, los recabitas dijeron, no, nosotros no. Es decir, no hacemos eso. Nuestros padres nos enseñaron. Fíjate tú cómo un hábito formó una forma de vida obediente, pero porque era enseñado con el ejemplo. En cambio, fíjate tú esto, el caso de Eliseo, gran profeta, un hombre famoso, poderoso, pero tenía un siervo que se llamaba Giesi. Entonces, el día que se sanó aquel leproso y todo, él se le ocurrió que podía sacar una platica. Entonces pues se encontró con él allá y le pidió unos regalos, diciéndole mentira a nombre del profeta. Se lo llevó a la casa, todos esos regalos y los escondió. Al poco rato se le presentó Eliseo allá. ¿Dónde has estado? No, yo no he salido de aquí. Embustero, mentiroso. Yo no he salido. Pero no estaba mi espíritu contigo allá cuando recibías esas cosas. Y se volvió leproso por castigo. Pero a mí me llama la atención mucho, que si yo anduviera con un señor como Eliseo, que Dios le decía en secreto lo que el rey hablaba allá, que sabía las cosas porque Dios se las revelaba, que yo siendo Giesi me atreviera a tratar de engañarlo. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que Giesi, viviendo con Eliseo y sabiendo cómo era y cómo lo abusaba Dios, se atrevió a mentirle así, se atrevió a engañarlo pensando que no se iba a dar cuenta? Dice, además, porque era malo. Algo hay aquí. Porque Giesi se volvió leproso, Eliseo se quedó sin siervo y se buscó otro. Y después estaba en una casa encerrado con el otro siervo, rodeado de enemigos. Y el siervo que había estado con Eliseo, que sabía cómo Dios usaba a Eliseo, que sabía los milagros, los portentos, todo lo que había hecho Eliseo, lo sabía, que hizo doble milagros que Elías, estaba asustado, pensando que le había llegado la hora. Y Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos a este siervo para que vea. Y él descubrió lo que debió saber desde el principio. Entonces es extraño para mí que dos hombres convivieron con Eliseo y no percibieron a Eliseo como debieron. Y no recibieron la influencia que debieron recibir.
Así que puede ser que él sea un hombre muy hermético. Es posible que no fuera comunicativo, pero no pudo influir a esos dos hombres. Así que es importante que nosotros encontremos una forma de vida que sea comunicativa, que al que ande con nosotros nos perciba como lo que somos. Porque si no, no alcanzaremos las metas. Yo un caso tuve con una de mis hijas, tuvo un niño muy grave, al fin murió el niño. Estaba desesperada, yo vine a otra ciudad, vine a ver qué pasaba. Y ella en su desespero le dijeron, tu papá está en el aeropuerto. Y ella dijo, si mi papá está en el aeropuerto, esto se arregla. Me duele porque yo no puedo arreglarlo todo. Como no pude arreglar eso. Pero la percepción que ella tenía es lo que me impactó mucho. Si mi papá llegó, esto se arregla. Es importante, hermano. Es importante que tu hijo te perciba como lo que eres. Un hombre, una mujer de Dios. Que sepa que tú tienes algo. No puedes ser hermético. Tienes que dejar que la unción que está en ti trascienda. Que la vida interior que tienes ahí trascienda. De alguna manera, todos no tenemos la misma forma de ser. Todos no nos comportamos igual, pero no importa cómo te comportes, no importa la manera de ser. Tiene que haber alguna forma en que el que está cerca de ti sepa que hay algo contigo. Que aunque no es como a él le parece o como él quisiera, de todos modos sabe que tú tienes algo grande. Y es importante que lo perciban, no solamente que tú lo tengas. Entonces, el hombre de Dios, el hijo de Dios, la mujer de Dios, lleva dentro un tesoro. Y debe aprender del apóstol Pedro que dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, porque sí tengo algo. Y tengo capacidad de darlo. Lo que tengo, te doy. Qué bueno que nosotros sepamos que lo que tenemos podemos dar. Ahora, en el manejo de la familia es donde se percibe la espiritualidad de las personas. Tú no puedes tener defectos protuberantes a la hora de tú criar la familia. Mira lo que le pasó a David. David era un hombre buena gente. Dios lo amó mucho, pero tenía su problema. Entonces David era bonito, ¿cierto? Era bonito. La Biblia dice que era muy bonito. Tan bonito que Goliat pensó que era tan bonito que no servía para la guerra. Este niño bonito, rubio, delicado, más bien es un modelo que le saquen fotos. Pero se estaba equivocando. Pero de todos modos, David se ve que era muy elegante, muy bonito. Y los hijos de David le salieron muy bonitos. Y entonces tenía un hijo que se llamaba Adonías. Y dice que a Adonías, su papá, nunca le dijo, ¿por qué haces eso así? Nunca lo reñó. Nunca lo contradijo. Porque los niños bonitos hay que dejarlos hacer lo que quieran. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Así que aquí tenemos un muchacho consentido. Un hombre espiritual no hace eso. Si tú eres de los que tienes consentido a tus hijos, tú no eres espiritual. Haz lo que quieras en el culto, a mí no me interesa. Canta como quieras, aplaude como quieras. No me convence. Me convence lo que haces en tu casa. ¿Qué haces en tu casa? Eso es lo que me dice a mí que tú tienes reverencia, que tú tienes temor de Dios, que tú tienes conciencia de la presencia de Dios. Hay hijos preferidos. Mira esa familia.
Isaac le gustaba a Esaú y a la esposa le gustaba Jacob. Y entonces, esto es tan serio que la gente habla muy mal de Jacob, que engañador, que no sé qué. Pero realmente el que engañó a Isaac no fue Jacob, fue su mamá. Jacob tenía miedo, me va a reconocer, él sabe mi diferencia. Yo no soy velludo, mi voz todo, tranquilo mío que yo lo arreglo. Porque ella quería que su hijo fuera el que tuviera Dios y el otro quería que Esaú. Y eso llevó que Esaú casi lo mata. Porque es que a veces uno cree que porque las cosas terminaron bien, estuvieron bien hechas. No, no tienen que haberlas hecho de esa manera. Lo que Dios iba a hacer, lo iba a hacer. Pero uno no puede seguirse por eso. Porque el pueblo de Dios se rebeló contra Moisés y pidió agua dulce porque es agua salada, es agua mala, no sé qué. Y Moisés intervino y Dios les dio el agua, pero Dios no estuvo de acuerdo. Hizo el milagro, no estuvo de acuerdo. Me amargaron ese día a mí. Y estuve con ellos disgustados 40 años. Y así no entrarán en mi reposo. Y no entraron. Así que no te sigas porque no. Yo recibí bendición, sino tú tienes que hacer lo que debes hacer, como tiene que ser, como Dios dice. Así que esta familia tenía ese problema. Jacob siguió con lo mismo. Tuvo un montón de hijos, pero había uno que le nació en su vejez y que era hijo de la señora que él más quería. Y entonces tú llegabas a la casa de Jacob y todo el mundo tenía sus vestidos árabes, blancuzcos, llenos de polvo del desierto. Pero había un muchacho que salía con un vestido de colores, bonito, diferente. Y no era porque él era buen muchacho, porque sí era buen muchacho, pero su papá lo vestía distinto porque lo quería más porque lo tenía en su vejez. Es una razón inválida, intrascendente. ¿Y qué pasó? Que los hermanos se llenaron de ira contra él y lo iban a matar y lo echaron en un pozo y lo vendieron. Y eso lo hizo vender como esclavo y lo calumniaron y lo metieron en la cárcel. Tú no puedes hacer eso porque tú estás sembrando odio en la familia. No puedes tener hijos consentidos. Si compras una pelota, es para todos o una para cada uno igualita. Y el día que compres zapatos, hay que comprar zapatos a todo el mundo. Y cuando compres ropa, es para todo el mundo. Y que valga igual. Porque los hijos deben ser tratados igual. Ese problema que encontramos en la Biblia no se puede repetir. Así que tengamos una relación familiar igualitaria. Y hermanos, si usted no quería ser casado conmigo, no debió casarse ni tener hijos. Los hijos no son una carga. A mí me gusta ver, bueno, el Señor Jesús se extravió a los 12 años, ¿verdad? Es decir, que a los 12 años él estaba en la fiesta con sus padres. No lo dejaron en la casa. Se lo llevaron con él. Y Jesús se sentó y tomó un niño en sus piernas y dijo, no le impidáis a los niños que vengan a mí porque de ellos los bendijo. Y cuando venía entrando, los muchachos salieron a recibirlo. Y él dijo, no, es que la alabanza es para los que quieren. Los otros viejos no quisieron adorar. ¿Sabes cuál es el punto? El punto es que los judíos iban con sus niños a todas partes. A la fiesta con ellos. Los llevaban con ellos. Tú no te puedes ir al culto y decir, no, es que los muchachos le quitan a uno la bendición, hermano. No te la pueden quitar. Los padres necesitamos andar con nuestros hijos. Por muchos años yo
tuve que viajar mucho y metí a mis niñas en el carro y me iba al culto y de noche veníamos, las ponía las pijamas, le tumbaba los asientos y ahí se quedaban hasta que se quedaban dormidas y me tocaba cargarlas y subirlas, pero dejarlas no. Esa es la familia. ¿Quién me mandó a tener hijos? Nadie. Eso lo estoy yo porque quise tener familia. Entonces no puedo decir qué fastidio. No, no es ningún fastidio. Son nuestros hijos. Aleluya. El hogar siempre ha sido el caldo de cultivo para todas las formas buenas y malas de la sociedad. A ti te llaman a los colegios a reuniones. Es porque quieren que tú seas parte del esquema educacional. Que tú seas parte de los que hay que participar en formar a ese muchacho. Hay enfermedades, hábitos y aún pecados que sin ser hereditarios, porque no son hereditarios, el cáncer realmente no es hereditario, pero lo que sí es hereditario son las costumbres. Entonces, si una familia come de una manera que es cancerígena, el niño tiene que comer así, y el nieto come así, y el bisnieto come así, y el tataranieto come así, y entonces parece que pasar el cáncer de una persona a otra. Lo que pasa es el hábito, la costumbre. Es importante que nosotros entendamos eso, que en el hogar es donde comienza la vida y nace la cultura. En el hogar comienza la vida y nace la cultura. Todas las cosas comienzan en casa. Es allí donde se cultivan las buenas y malas costumbres. Dios subraya esta verdad cuando después de una larga exposición, porque hermanos, a veces nosotros como que no le ponemos atención y claro, nos vamos a la teología y sí sirve. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es verdad. Pero ese versículo no está solo. Y ese versículo no fue dicho para que creyeran solo Dios, porque eso es lo que había enseñado. Pero el Señor les empezó desde el capítulo 4 a decir, pregunta, averigua. Mira si pueblo alguno ha visto lo que tú has visto. Un Dios que saque a su pueblo entre otro pueblo. Mira si ellos han vivido eso. No hay nadie que lo haya hecho, pero a ti te fue mostrado. Para que entiendas, para que comprendas que Jehová es Dios y que no hay más. Y estas palabras que te estoy diciendo, no es para que las guardes en un libro y las cuelgues en las paredes. No, esto es para que se lo digas a tus hijos. Y le digas, oye Israel, nuestro Dios es único, no hay como Él. Así que estas palabras repíteselas. Y cuando tu hijo te pregunte allá, cuando hagas el sacrificio, papá, y este cordero, ¿por qué lo comemos así? ¿Por qué estas hierbas amargas? ¿Por qué? No diga estoy cansado. No diga ahora no, mijo, pregúntele a su mamá. No, señor. Papi, ¿por qué comemos esto? Sí, hijo, porque fuimos esclavos. Un día fuimos esclavos. Y Jehová con mano fuerte. No le digas a tu hijo que tú siempre has sido santo porque no es verdad. Él necesita saber que tiene un papá bueno y sin vicios. No es porque su papá es una buena persona, sino porque Dios es un buen Dios. Que lo encontró y lo cambió. Ellos tienen que saber. Dile, fuimos esclavos. Y Jehová mandó su ángel y nos guardó esa noche. Y nos llevó el camino de la libertad y nos quitó las cadenas. Y nos trajo a esta tierra hermosa que Él nos ha dado. No es que yo sea trabajador, mi hijo. No es que yo sea inteligente. No es que yo tenga esa viveza. No. Es que yo estaba perdido, arruinado. Y Cristo me sacó del abismo del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Por eso canto. Tengo un canto nuevo. Aleluya. Nuestros hijos tienen que saberlo, hermano. Y se contará esto a la generación venidera. Y la generación que está por nacer alabará al Señor. Porque lo hemos oído con nuestros oídos, que nuestros padres nos lo han contado. Yo acostumbraba a reunirme con mis niños las noches y les leía historias.
Y un día orando, el Señor me dijo, ¿por qué no le cuentas tu historia? Porque es bonito hablar de Sansón y de Samuel y de David y de Jefté y de todos los que tú quieras. Pero eso pasó hace 3000 años. Es necesario que sepan que el Dios de ayer es el mismo de hoy. Y la mejor manera es con una persona cercana a quien le pasó lo que le pasó. Y ese próximo día, les voy a contar la historia de un niño. Vivíamos en España. De un niño que nació muy lejos de aquí, en otro continente. Y le empecé a contar cómo Dios nos encontró, cómo perdí a mi padre. Había un silencio en esas niñas, como que me querían sacar las palabras de la boca. Qué historia tan fascinante, sonaba más moderna, más nueva, más fresca. Y cuando yo estaba terminando, bueno, me dijo, papi, ¿qué me dice? Yo sé quién es ese niño. Y yo le dije, ¿y quién es ese niño? Dice, ese eres tú, ¿verdad? Ese niño soy yo. El papá que tienen ahora no es el que nació de la señora Carmen, el que Dios hizo nuevo, es el que Dios formó. Es necesario que lo sepan. Es necesario que lo oigan de tu boca. No te dé vergüenza, porque es que uno quiere ante los hijos guardar una imagen, pero para hacer eso hay que borrar la imagen de Dios. Y Jesús dice, si yo fuera levantado, no si el papá fuera levantado, si yo fuera levantado, a todos traeré a mí mismo. Este Dios nos pidió que le contáramos a nuestros hijos lo que Él ha hecho. Esto se contará a las generaciones venideras. Y la generación que está por nacer alabará al Señor. Hermanos, hagamos de nuestros hogares un verdadero semillero de cultura cristiana y vida espiritual. Que cuando nosotros salgamos y nuestros hijos salgan de la casa a enfrentar al mundo, tengan la posibilidad de tener éxito. Vamos a cobrar conciencia. ¿Sabe una cosa? Nuestros hijos necesitan padres llenos del Espíritu Santo. Y no es posible que usted quiera hacer lo que Abraham, que no recibió el bautismo del Espíritu Santo. O que quiera hacer lo que hizo David, cuando usted sabe que él no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Él no fue nueva criatura, él no nació de nuevo. Eso no puede ser excusa para usted, ni para mí. Porque lo que Dios ha hecho con nosotros hoy es un milagrazo. Y aún el Antiguo Testamento dice, no con ejército ni fuerza, no con palo, no con ejército ni fuerza, dice Jehová, sino con mi espíritu. No puedes renunciar a la riqueza que Dios te ha dado. Dios nos ha dado dones, nos ha dado la unción. El tiempo es corto, pero yo quiero decirte que yo fui viudo y me quedé solo con 5 niñas y viví con ellas como 4 años solo. Y yo era miembro del consistorio, tenía que estar en reuniones, en estudios. Yo era pastor de una iglesia grande. Yo estaba construyendo un templo. Yo era tesorero nacional de la iglesia. Eso era una ocupación y otra y otra y otra. ¿Y quién puede responder por 5 hijas a la vez? Pero yo te aseguro a ti, en el temor de Dios, que Dios me decía dónde estaban mis hijas. Te lo aseguro, en el temor de Dios. No es que yo sospechaba, es que yo iba y las encontraba donde las iba a buscar. Salía sin saber para dónde y tin. Ahí llegaba, aquí está. Esto no es un juego, esto del Espíritu Santo no es una experiencia para sentirse sabroso y gritar, no.
esto del Espíritu Santo es una potencia y una potenciación del ser para vivir en una dimensión donde la gente no vive. Y los hijos tuyos tienen que tener la sensación de que viven con un hombre que sabe, aunque ellos no le digan, que se entera de alguna manera. Dios nos ayude a no ser pentecostalistas, sino a ser pentecostales. No a tener solo formas pentecostales, sino esencia pentecostal. Tú tienes algo, créemelo, déjalo salir. No es, eso no es un esfuerzo. Es que lo tienes y no te has dado cuenta. Abre tu espíritu, abre tu corazón y deja que fluya. Dios te va a guiar. Me pasa con los creyentes, me pasa con los empleados, me pasa con mis hijos, me pasa con mi familia. No sé, pero es que eso es una cosa que tú tienes ahí. Dios sabe. Yo llego una vez a la oficina y tengo la costumbre de ir a saludar a los hermanos. Y llegué a un puesto y estaba vacío. Entonces, cuando regresé, volví ahí y ya la hermana había llegado. Y yo riéndome. Le dije, oye, ¿qué pasó? Llegué aquí, no la encontré. ¿Qué pasa? Y dice, ay, hermano, es que estaba un poco enfermo, fui al médico. No, eso está prohibido. Si ya el Señor no quiere que uno se enferme, déjese esa historia. Está bien, bueno, charlando para saludarla. Y le dije, hasta luego. Y me di la vuelta. Y cuando di 3 pasos, me regresé. Y le dije, pero esa enfermedad que usted tiene no es del cuerpo. Usted tiene tristeza en el alma. Y empezó a llorar y le dije, su novio la dejó. Que me dijo, sí, hermano. Estaba tan mal que tuvo que ir al médico porque la presión que tenía. Pero hermano, nosotros somos ministros de Dios. Esto es cuestión de ministrar, no solamente a los fuera, en la casa. En la casa. Ahí es donde empieza. Todo empieza en casa. Tus hijos tienen que tener la sensación que viven con un hombre, con una mujer que está lleno de Dios. Que cuando canta, no canta porque le gusta el coro, porque es alegre, porque es nuevo, porque es moderno, porque tiene ritmo. Venga, no. Yo oí a mi madre cantar todo el día. A veces coros viejos, suaves. Él no tiene que ver con Dios. Pero en esas ondas iba la presencia de Dios. Y cuando tú cantes en tu casa, lo que sea, pero que adores a Dios de verdad, verdad, y la presencia de Dios llene la casa, tus hijos, tu mujer y todos sabrán que viven con alguien que tiene algo que no pueden explicar, porque si son cristianos saben que es la presencia de Dios. Permitamos, hermano, no importa que estemos charlando, pero es uno jugando, si uno es santo, nunca juega con maldad. Íbamos para la playa, usted figura como uno para la playa, nos vamos a bañar, todos los muchachos, yo estaba muchacho, tenía como 16 años, contentos, íbamos charlando. El hermano Zúñiga se quedaba en mi casa, entonces nos fuimos en la camioneta, echando chistes, cantando y hablando, porque después íbamos de paseo. Y de pronto una avispa llegó y le picó a su niña. Y su niña pegó un grito, porque eso es doloroso. Y él dejó de reírse, le puso el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Y la niña se le quitó enseguida. Y seguimos riendo. Pero a mí, fíjate que tengo 75 años. Eso hace 60. No se me ha olvidado. Porque eso me dio una lección a mí. Un hombre espiritual, no importa que se esté riendo, no deja de ser espiritual, a menos que para reírse digas cosas vulgares. Pero si tú te vida normal, tú siempre tienes el Espíritu Santo listo para actuar. Y nuestros hijos tienen que tener esa sensación que un hombre espiritual es espiritual, que puede ministrar a medianoche, a la hora que sea. Yo les suplico, hermano, que permita que el Espíritu Santo haga esa obra en su vida y aprenda a abrir
abrir ese cuartico encerrado que tiene adentro, donde encerró la unción del Espíritu Santo. La gente quiere que le caiga más unción. Lo que usted tiene es que soltar la que tiene. Lo que tengo, te doy. Y verá usted que esto es como un río que fluye. No olvides que no es un río de agua estancada. Son ríos de agua viva. Es decir, que es una manantial, de un ojo de agua. Lo que llaman un ojo de agua. Es decir, que no es agua que se estanca y tú la dejas correr. Entonces se te acaba y la llenas otra vez. No. Y será en él una fuente de agua viva. Es decir, una fuente de un ojo de agua, donde emana agua. Son ríos subterráneos inagotables. Abre tu corazón y deja que fluya, que fluya. Oh, aleluya. Deja que fluya en el nombre del Señor y que bañe a tus hijos y a los que te rodean. Vamos a orar por nuestra familia. Yo siento que oremos a Dios. Siento que oremos por los padres. No solo que sean mejores padres, sino que sean espirituales. Es decir, que aprendan a usar la fuerza del Espíritu, porque no es con ejército ni fuerza, sino con mi Espíritu. Hemos usado lo con otro, dele palo y castigar, no sé qué, pero hermano, ¿para qué tiene el Espíritu Santo? Y no es solo para hablar en lenguas. Gracias a Dios que hablas en lenguas, pero eso no es todo. El Espíritu es un mar infinito, porque es Dios. Y de ahí sale toda la riqueza. Vamos a ver. Soberano Dios, te doy gracias por esta comunión que disfrutamos. Te doy gracias, Señor, porque siento tu presencia. Gracias por hablarnos, Señor. Te suplico que tú bendigas a mis hermanos, que ellos descubran esa fuente que está en ellos. Amén. Para que sus hijos sean impactados, para que los niños de la congregación sean impactados, para que los niños del país sean impactados, porque ellos son la luz que tú tienes ahí. Ellos son la sal que tú has puesto en esa sociedad para que no se corrompa. Úsalos, Padre, te lo suplico. Ayúdanos a descubrir la grandeza de lo que tú nos has dado. Gracias. Que no es una emoción bonita, no es una bendición grande. Claro que es una bendición, pero es una fuente inagotable. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano querido.